Quisiera que me acompañaran primero a 2 de Samuel 12, del 1 al 10. Y me imagino que ustedes ya conocen esta historia. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo ese merece la muerte. ¿Cómo puede ser alguien tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Y ya todos conocemos la historia. David había sido ungido rey. Dios le había dado todo, las batallas, las victorias sobre las batallas. Lo había puesto en el palacio. Y llegó un momento en que David empezó a estar muy cómodo. Y en vez de hacer lo que tenía que hacer, empezó a dejarse llevar por sus deseos y por su yo. Empezó a quedarse en tiempo de guerra, se empezó a quedar en el palacio. Ya no iba con sus guerreros. Y fuera de eso dice que se quedaba durmiendo. Si ustedes leen la palabra, dice que se despertó tarde una mañana y salió al balcón. Quiere decir que estaba ocioso, no había nada que hacer. Y mientras estaba haciendo eso, dice que vio a una mujer muy bella, y ustedes ya conocen toda la historia, donde él dice que la manda a llamar y tiene relaciones sexuales con ella, aunque sabía que esa mujer era casada, porque él preguntó antes de traerla al palacio, preguntó: ¿y quién es ella? Y le dijeron que era la esposa de uno de sus soldados. No le importó, igual se acostó con ella, y después de eso, queriendo tapar lo que había hecho, quería matar a su esposo, y lo logró porque su esposo no quiso hacer lo que él quería. Y vemos cómo David despreció en un momento lo que Dios le había dado. Pero cuando vino el Señor, trajo al profeta Natán para confrontar a David de lo que él estaba haciendo. David comprendió que Dios tenía un propósito y que lo iba a cumplir en su vida, pasara lo que pasara. Amén. Es como Pablo lo describe en Efesios 4:13, que vamos a ver lo que dice Efesios 4:13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el propósito. Dios quiere llevarnos ¿a qué? A una plena estatura de Cristo. Diga: yo seré conformado a la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, y lo va a cumplir. Pero David, en ese momento en que fue confrontado, entendió que a pesar de todo lo que él estaba haciendo, Dios iba igual a cumplir el propósito, y por misericordia había llevado al profeta Natán a que lo confrontara. David entendió que su voluntad se estaba oponiendo al propósito de Dios. Lo que él estaba haciendo estaba dándole lugar ¿a qué? Al yo, a la carne, a lo que se opone al propósito de Dios. Pero
Dios lo que quería hacer era reflejar su imagen en la vida de David. Y miren dónde lo entendió David. Vamos a ver el principio antes de que David entendiera cómo escribía. Ustedes saben que los salmos los escribió David, ¿verdad? Y el Salmo 32 habla acerca del antes de que él dejara que el yo tomara el rumbo de su vida. Y si lo vemos, vamos a ver el versículo 3 y 4, y dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando al calor del verano, porque día y noche tu mano estaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Aquí vemos el corazón de David antes de ser confrontado. Mientras guardé mi pecado, mis huesos se secaron. Me está consumiendo yo mismo. Así que mientras nosotros guardamos nuestro pecado, cuando estamos haciendo lo que el yo le agrada, la carne le agrada, estamos muriendo a nosotros, estamos muriendo al propósito que Dios tiene, y no estamos muriendo a nuestra carne. Y miren lo que pasó después. El Salmo 51, versículo 17. Entendió David cuando Dios lo confrontó qué era lo que estaba haciendo. Le dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Así que después de David ser confrontado, entendió que lo único que podía hacer delante de su pecado era ¿qué? Confesarlo. Tener un corazón quebrantado para que Dios finalmente pudiera ¿qué? Hacer el propósito por el cual él había llamado a David. Y muchas veces nosotros tenemos que ser quebrantados. Pero vamos a ver qué es quebrantamiento. Muchas veces lo oímos en la palabra y oímos el quebrantamiento y que Dios quebranta y Señor, un corazón quebrantado. Pero ¿qué es quebrantamiento? Yo encontré en el diccionario que quebrantamiento es aplastar, romper, destruir. Entonces se puede decir que es el proceso mediante el cual aplastamos, rompemos y destruimos el yo. Cuando decimos que nos estamos quebrantando a nosotros mismos. La clave del quebrantamiento es que nosotros podamos tener un arrepentimiento, que podamos ir al Señor, que podamos aplastar al yo, al hombre fuerte que impide que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros, que Cristo brille en nosotros. Esa es la voluntad de Dios, amén. Entonces David había caído en un pecado sexual por seguir las pasiones ¿de qué? De su yo. Él había seguido su pasión, él había seguido lo que él pensaba que estaba bien, sin preguntarse si a Dios le agradaba o no. Él simplemente tuvo, como era el privilegio de ser el rey, a él le traían a quien él quisiera. Y se aprovechó de eso, de lo que Dios le había dado, pero sin responsabilidad siguió su yo y su carne. Ya vimos todo lo que pasó y todo lo que trajo. Y muchas veces el consentimiento a la carne da lugar a que nosotros empecemos a ver cosas que no tenemos que ver, empecemos a sentir cosas que no tenemos que seguir, porque estamos promoviendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso descubrió que solo un corazón quebrantado permite que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Solamente podemos volver al propósito de Dios, a que Dios cumpla su voluntad en nosotros, si Él encuentra un corazón quebrantado. Dile: Señor, yo quiero tener un corazón quebrantado. Y Pablo lo entendió muy bien. Por eso dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque quiero que Cristo sea el que vive en mí. Entonces, hay dos maneras en que se quebranta el yo. Y hoy lo vamos a aprender. Primero es la preferida por Dios. Y la segunda es la que es necesaria en caso de que la primera no se haga. Filipenses 1:6 dice que Dios va a perfeccionar la buena obra que comenzó en nosotros. Amén. Y por eso es el quebrantamiento. Entonces, la primera manera de ser quebrantado es el autoquebrantamiento.
quebrantándonos nosotros mismos. Dios nos muestra y nosotros vamos a un quebrantamiento porque yo deseo agradar a Dios. Amén. Miren lo que dice Lucas 9, 23, 24. Dice que nos tenemos que negar a nosotros mismos. Dice, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a mí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su alma la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Así que volvemos a lo que Dios nos ha estado hablando estas 2 semanas, ¿no es cierto? Morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, morir al yo, morir a la carne. Y eso es lo que Dios quiere cuando hacemos el autoquebrantamiento. Estamos muriendo a nosotros mismos. Me niego a hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Pongámoslo en un contraste ya no de David, sino de nosotros mismos. Nosotros esposos, o en el caso de los esposos, ¿en qué caso se tendrían que negar a ustedes mismos? Cuando la palabra dice que traten a las mujeres como vaso frágil y el hombre se niega muchas veces porque ¿qué dice el yo cuando están bravos los hombres? Quieren ser rudos, quieren ser fuertes, quieren hablar, quieren imponer lo que ellos dicen y muchas veces son rudos con las mujeres. Entonces, al morir al yo, el esposo dice: voy a tratarla bien, voy a ser suave con ella porque me quiero someter ¿a qué? A la palabra, no quiero hacer lo que yo diga. En el caso de las esposas, Dios dice que tenemos que respetar a nuestros esposos, que tenemos que darles el lugar que ellos merecen en la casa, porque ellos son cabeza. Y muchas veces nosotras en el yo, manejando nuestra propia voluntad, ¿qué queremos hacer? Hacerlo todo nosotros, no contar con el esposo, como si estuviera pintado en la pared. Dicen los esposos: ¿acaso me viste pintado en la pared? ¿Por qué? Porque no lo respetamos, no le damos el lugar. Pero si nosotros morimos a nosotros mismos, hacemos un autoquebrantamiento diario. ¿Qué hacemos? Reconocemos al esposo como nuestra autoridad. Aunque muchas veces creamos que sabemos más que él o que nosotros entendemos más la situación que ellos, tenemos que dejar que ellos sean nuestra cabeza y respetar la autoridad. Como hijos, ¿cómo sería? Obedecer, escuchar el consejo de sus padres. Aunque muchas veces, joven, tú creas que ellos son viejos, ellos ya están ancianos, ellos ya no saben, ellos ya no están en la misma época nuestra, es que ellos no me entienden. Entonces el yo del joven, ¿qué quiere hacer? Su voluntad. Mas cuando es confrontado con la palabra y tenemos un autoquebrantamiento, ¿qué hace el joven? Dice: me voy a someter a mis papás, voy a escuchar a mis papás, porque sé que toda autoridad ha sido puesta por Dios y ellos son mi autoridad. ¿Qué dirías tú como empleado? Muriendo al yo. Obedecer al jefe, ser buen empleado, no robarse las horas, no tomarse el tiempo que uno quiere en lo nuestro, sino trabajar cumplidamente, tomar nuestras horas de receso. Y como jefe, ¿cómo sería? Ser justo con nuestros empleados, ¿no es cierto? Hacer justicia, no hacer favoritismos, pagar lo que debe ser, correcto. Y aún más, dicen por ahí, muy bien. Así que ese sería el jefe que está muriendo al yo. ¿Cómo seríamos en la iglesia? Sometiéndonos, obedeciendo, escuchando, buscando la guía del pastor. Muchas veces decimos: ¿y por qué yo le tengo que decir al pastor lo que yo voy a hacer? Si el pastor, ¿acaso que él no me manda, o él no manda a mi casa, o él no me manda en lo que yo tengo que hacer? Pero debemos buscar, la palabra dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y antes de tomar una decisión, uno tiene que ir a su guía espiritual, a su pastor. Pastor, ¿usted cree que esto está bien? ¿Usted cree que no lo debo hacer? Ayúdeme a orar. No para que él me diga qué es lo que va a hacer, porque al fin y al cabo cada uno hace lo que tenga que hacer, ¿no es cierto? Pero va a ayudar a tomar un buen consejo, a tomar una buena decisión. Entonces, todo esto hace que nosotros podamos vivir en excelencia y no vivir mediocremente. Cuando escuchamos los consejos y cuando obedecemos a la palabra, nos sometemos a ella. Porque no estamos complaciendo al yo. Porque el yo nos lleva a complacernos a nosotros mismos, pero finalmente, como decimos y estamos diciendo todo el tiempo, nos aleja del propósito de Dios.
Entonces, o somos creyentes o somos discípulos del Señor. Y el discípulo del Señor está llamado a negarse a sí mismo. Muy bien, punto número 2, oración. Hablaba del autoquebrantamiento. Necesitamos oración. Lo que Dios me muestra en oración, yo le tengo que decir, Señor, en mi debilidad, fortaléceme, ¿no es cierto? Si yo estoy buscando mi autoquebrantación, yo le estoy diciendo en oración, Señor, muéstrame qué es lo que está mal en mí. Dice, examíname, oh Dios, pruébame y deja ver mi corazón. Dice la palabra de Dios que no hay nada más equivocado que el corazón, engañoso. El corazón nos engaña. Y cada vez que uno dice, es que yo siento, es que me parece, es que yo lo siento así, tenemos que examinar, Señor, prueba. Esas emociones, esos sentimientos, ¿son tuyos o no son tuyos? Porque quiero que me examines y me digas qué hay en mi corazón. Y el Señor nos muestra. Y de esa forma Él dice que en nuestras debilidades Él nos va a fortalecer. Y así puede haber una transformación y podemos mostrar la imagen de Dios y que Jesús brille en nosotros. ¿Cómo? En nuestras fortalezas no vamos a poder mostrarlo. Porque la gente dice, es que ese José es un fuerte, ese José hace todo lo que hace en su fortaleza, es porque él es un hombre fuerte. Él nació con esos músculos, con esa fortaleza que no todo el mundo le da. Esa es su fortaleza. Pero cuando hay debilidad, pero cuando hay debilidades en nosotros que nos están manchando y no nos dejan brillar como Dios quiere, y nosotros vamos en el autoquebrantamiento y le decimos, Señor, cambia mi corazón, esa debilidad. Si yo soy orgulloso y no me gusta pedir perdón, cámbiame. Y la gente ve que ahora yo pido perdón, estoy siendo transformado, estoy brillando, estoy mostrando la imagen de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que parte de ese autoquebrantamiento necesitamos oración. Porque en mis fortalezas no nos van a ver. Es en mis debilidades cuando Dios me fortalece. Es que la gente va a ver que yo he sido transformada, que mi corazón ha sido quebrantado y que yo he sido transformada. Vamos a ver qué dice Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Así que todo el tiempo nos lo está diciendo la palabra. El espíritu siempre está dispuesto a hacer lo que Dios quiere, pero la carne es débil. La carne nos lleva ¿a qué? A glorificar el yo, a exaltar al yo, a complacer ese yo. Entonces, para eso es la oración. El autoquebrantamiento y la oración están juntos, porque la oración es la manera en que Dios nos muestra qué es lo que tiene que haber cambiando en mi corazón. Pero muchas veces no lo hacemos porque consentimos a nuestro yo. La obra la va a perfeccionar Él, pero si nosotros no somos agentes colaboradores para que se haga ese autoquebranto, viene la forma número 2 del quebrantamiento, y es un quebrantamiento por Dios, ser quebrantado por Dios. Y ese sí duele o no duele. Sabemos que el quebrantamiento por Dios es un proceso que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Ah? Donde aplasta, tritura. Dice el Señor que como que la aceituna tiene que ser aplastada y triturada. ¿Para qué? Para que pueda salir ese aceite. Lo mejor de nosotros, si nosotros no lo hacemos en el autoquebrantamiento, cuando Dios nos muestra que hay algo mal, el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a hacer a la estatura, dijimos, ¿de quién? De Cristo, a la semejanza de Él. Así que si nosotros no lo hacemos por voluntad propia, Dios nos va a llevar a un quebrantamiento, a una circunstancia donde nos va a tener que exprimir y sacar lo mejor de nosotros. Ese quebrantamiento dijimos que era ¿qué? Aplastar, triturar, romper. Eso es lo que el Señor va a hacer, triturar, donde nos van a sacar lágrimas, pero para sacar lo mejor de nosotros. ¿Qué circunstancias hemos tenido donde el Señor no nos hemos hecho nosotros el quebrantamiento, no hemos entendido y al Señor le ha tocado meter su mano ahí y quebrantarnos? ¿Cuántas circunstancias familiares hemos tenido? ¿Cuántas situaciones financieras? Creo que todos las hemos pasado y tenemos que sufrir
Y tenemos que pasar por eso donde el Señor nos exprime. Cuántas enfermedades y lo más importante, cuántas personas Él ha usado para que ese quebrantamiento se lleve a cabo. Y es que el Señor está trabajando con un cincel a través de esa persona. Esa persona es un instrumento en nuestra vida para poder llegar a la estatura de Cristo. Entonces tenemos que entender varias cosas. Tengo 6 puntos entendiendo el quebrantamiento. Y la primera es que el quebrantamiento es personalizado. Es hecho a cada medida nuestra. Por eso lo que usted pasa, quizás a mí yo pasaría tranquilo. O lo que yo paso, usted lo pasaría tranquilo. Porque es personalizado y es hecho a nuestra medida, según la necesidad de nuestro yo, según cómo esté nuestro corazón. Entonces, si hay orgullo, el Señor trata con el orgullo. Si hay susceptibilidad, el Señor trata con la susceptibilidad. Si hay autocontrol o ¿cómo se dice? Suficiencia, gracias. Autosuficiencia, el querer hacerlo yo todo, el Señor trabaja de esa forma. Diferentes formas que el Señor usa de acuerdo a cómo esté nuestro yo. También es proporcional a la dureza de nuestro corazón. Entonces vamos a pasar más tiempo entre más duro esté nuestro corazón. Así que dígale hoy, Señor, pon un corazón de carne y quítese de piedra para que no esté tanto tiempo en el quebrantamiento. Entonces, cuanto más tiempo lleve en una situación es porque más duro está nuestro corazón y no ha entendido cómo quiere Él cambiarnos, a dónde quiere llevarnos. También, número 3, el quebrantamiento puede ser repentino o puede ser progresivo. El número 2 es proporcional a la dureza de nuestro corazón. El primero dijimos que era ¿qué? Personalizado. Es individual para cada uno. El segundo es proporcional y a la medida de cada uno, del yo, de la dureza de mi corazón. Y el tercero es repentino o progresivo. Y para que lo entiendan más, veamos varios ejemplos en la Biblia. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Cuánto duró su proceso? La Biblia dice 20 años. Donde él pudo comprender cuál era el propósito de Dios, donde terminó delante de un ángel, donde se le zafó su cadera y donde pudo entender que Dios no le había puesto Jacob, sino Israel. Duró 20 años. Era llamado engañador. Y solamente a través del proceso donde lo persiguió su hermano, donde su tío lo estafó y le hizo lo mismo que le hizo a su hermano, no pudo entender a dónde lo llevaba Dios, cuál era el proceso que él tenía. ¿Qué tal Moisés? ¿Cómo era Moisés antes del quebrantamiento en el desierto? Era violento, ¿cierto? Era explosivo, lo que le decían él salía y resolvía como él quisiera. ¿Y cuánto duró su quebrantamiento? 40 años. Pero ahí terminó siendo el hombre más manso, dice la Biblia. Que era el hombre más manso. Antes del quebrantamiento y después del quebrantamiento. ¿Y qué pasó con Jonás? Rebelde, no quería obedecer lo que Dios le decía y repentinamente vino el quebrantamiento. Lo tumbaron del barco, se lo comió un pez y después lo escupió a donde tenía que llegar. Fue repentino, fue más corto, 3 días, ¿no es cierto? Dice la palabra. Pero igual fue un quebrantamiento donde pudo entender el propósito de Dios. Y David tuvo un proceso largo donde Dios le dio rienda y rienda a ver hasta dónde iba a llegar David, a ver hasta dónde va a llegar el hombre que era conforme a mi corazón. Y llegó hasta él matar. Fue confrontado y después vino el quebrantamiento donde el bebé del cual había nacido de esa relación adúltera, ¿qué pasó? Se enfermó y murió. Fue repentino. Entonces cada proceso tiene una duración, es personalizado, a cada uno
pasa por circunstancias diferentes y cada uno tiene un tiempo según Dios crea que el proceso va a obrar en mí. Amén. Para morir al yo. ¿Qué busca Dios a través del quebrantamiento? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué el Señor nos hace pasar por esas circunstancias? ¿No dice Dios que nos ama y que quiere, que es tan lindo y que quiere lo mejor para nosotros? ¿Por qué entonces el quebrantamiento? Si no lo entendemos, vamos a durar más tiempo en ese quebrantamiento. Y lo primero que Dios quiere es destruir el yo para que brille Él. Destruir el yo para que brille Él. Porque Él es mejor que nosotros. Amén. El número 2 es producir docilidad. ¿Saben qué es dócil? ¿Saben qué es ser dócil? Dócil es como la arcilla, la plastilina, es moldeable, alguien que se deja moldear, algo que permite que yo pueda formar algo. Y eso es lo que Dios quiere a través del quebrantamiento. Dios quiere poder llegar a que tú seas dócil y tú puedas llegar a ser a la forma de Él, pero que Él sea el que te forme. Él es el alfarero, nosotros somos la arcilla. Él es el que nos está formando. Entonces Él quiere moldearnos a su agrado. Él quiere moldearnos de acuerdo a la palabra. Que nuestro corazón sea un corazón enseñable. A veces nos dicen las cosas y no aprendemos y seguimos tercos, pero si ya le dije que eso no era así, ya el Señor habló y sigue el corazón terco haciendo la voluntad. Una persona dócil acepta el error. Dice, sí, me equivoqué, voy a arreglarlo y eso es lo que Dios quiere. No dice que se las sabe todas, sino que busca también un consejo. Entonces, ¿qué busca Dios? Destruir el yo para que brille Él, producir docilidad en nosotros, poder ser manejables y enseñables. Número 3, sencillos. Y a veces pensamos que sencillos es una persona que no es de mucho lujo, que se viste simple, pero sencillo es que acepta la ayuda de los demás. Ser sencillo es dejarse ayudar de los demás, saber que unos a otros nos necesitamos. El saber pedir ayuda es difícil y cuesta cuando una persona no es sencilla. Le cuesta pedir ayuda. No, yo lo hago, yo lo sé hacer solo, yo no necesito de ayuda. Finalmente termina haciéndolo mal porque sabe que necesitaba ayuda. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar. El quebrantamiento nos lleva a ser personas sencillas, que reconozcamos que solos no podemos hacerlo, que primero necesitamos de la ayuda de Dios y después de la ayuda de nuestros seres queridos, nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestra familia. Necesitamos unos de los otros. Número 4, el Señor quiere también hacernos sensibles. Yo diría que nos diera tener discernimiento, sensibilidad de escuchar la voz de Dios, de identificar qué es lo correcto, de lo que no es correcto en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Ser sensibles, poder entender qué es lo que quiere Dios para mí es sensibilidad. Poder entender la necesidad de la otra persona es sensible. Y muchas veces no somos sensibles cuando hablamos con los demás y queremos que las personas entiendan, pero lo hacemos no de la mejor manera. No les han dicho es que no es lo que diga, sino cómo lo diga. Y a veces queremos que la gente entienda y hacerlo a la manera y con rudeza y como yo lo digo, cuando el Señor está pidiendo que seamos sensibles a la otra persona. ¿Cómo esa persona puede entenderlo? Señor, me da sensibilidad, me deja percibir el corazón de la otra persona para que cuando yo le hable, cumpla el propósito que Dios tiene. No lo dañe más. Porque muchas veces, queriendo ayudar, vamos y decimos una palabra, pero de la forma equivocada y no arreglamos, sino que dañamos. No estamos dejando que Dios sea el instrumento. Entonces, el número 5, permite hacer las cosas en unidad, comunión. Cuando nosotros pasamos por ese quebrantamiento, Dios quiere traer comunión.
Dios quiere que entre el esposo y el esposo haya unidad. Dios quiere que en la familia haya unidad. Dios quiere que en la iglesia haya unidad. Eso es lo que Dios está buscando. Que podamos estar unidos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, buscando la voluntad de Dios en un mismo propósito. Eso es lo que busca el quebrantamiento. El número 6 dice que Él busca poner de su espíritu en mí. Y este versículo me encantó. Ezequiel 36 del 26 al 27. Si tiene su Biblia ahí, subráyelo, porque es todo lo que Él nos está diciendo esta noche. Dice, le daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. La única manera en que nosotros podemos alinearnos al propósito de Dios en el quebrantamiento es cuando Él infunde de su espíritu en mí. Él infunde de su espíritu en mí. Él hace que mi corazón se quebrante, pero Él trae su espíritu en mí y me lo hace entender. Eso es lo que Él busca de nosotros en el quebrantamiento. Y guardar la palabra con agrado. Guardar su palabra con agrado. ¿Cuántas veces estamos en queja? El Señor dice que tenemos que congregarnos, entonces tenemos que ir a buscar una iglesia. Tenemos que ir a congregarnos porque la palabra de Dios lo dice. ¡Qué pereza! Yo me quiero quedar en mi casa y escucharlo por el internet. Más fácil. O yo leo la Biblia sola. Yo oro. Pero hacerlo con agrado. Lo que Dios quiere es que nosotros de nuestro corazón salga el querer agradarle a Él, hacer la voluntad de Él, no porque estemos obligados. ¿Por qué nos cuesta ser quebrantados? ¿Por qué creen que nos cuesta ser quebrantados? ¿Por qué nos cuesta dejar el yo? Porque amamos demasiado al yo. Porque el yo está centrado ahí en nosotros. Porque lo hacemos nuestra prioridad. Entonces amamos demasiado al yo. Dios te pide algo y lo hacemos, como les decía, obligados. Lo hacemos porque quejándonos, lo hacemos, bueno, para que no me digan que soy rebelde, lo voy a hacer. Pero Jesús no nos obliga. Jesús nos dio el ejemplo. Él fue a la cruz obligado. A él le dijeron, camine, apúrese, súbase a la cruz. Él dice, yo voy porque a mí nadie me lleva, yo voy porque yo quiero. Porque yo quiero hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Él lo entendió. Él pasó por el quebrantamiento y Él lo dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue a la cruz y nos dio ejemplo de poder morir a nosotros mismos, de poder hacer la voluntad, y dice la palabra que Él tenía un espíritu quebrantado. Que Él llegó hasta la cruz y nos dio el ejemplo y dice, hagan lo mismo, lleven su cruz. El que me quiere seguir, ¿qué tiene que hacer? Llevar su cruz, morir a nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir llevar la cruz. Muchas veces cuando queremos hacerlo, pero no queremos hacerlo con agrado, sino como yo les decía, con queja, con crítica, peleando. Todo lo que hacemos cuando Dios nos da una orden con reclamos, y por qué a él le pasó esto y a mí no, y por qué yo duro 7 años y este duró un día, fue repentino, o por qué yo tengo que llevar esta cruz 20 años y a los demás le va tan bien. Estamos quejándonos continuamente de lo que Dios está haciendo en nosotros. Es llevando la cruz y tomando el vinagre con hiel. No sé si ustedes saben el significado. Cuando a Jesús le querían dar el vinagre con hiel, en ese momento lo que querían era como un sedante. Era como cuando las personas mucho tiempo antes no había ninguna inyección para que durmiera o no se sintiera, le daban alcohol. ¿Se acuerdan? Le tiraban alcohol en la herida o le hacían tomar. En ese tiempo era vinagre con hiel porque era un sedante. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús no lo recibió. Jesús no lo quiso. Y eso hacemos nosotros, tomamos el vinagre con hiel cada vez que nosotros llevamos la cruz, pero estamos rezongando. Estamos muriendo a nosotros mismos, pero estamos diciendo,
Ay, pero que es que esta lucha que tú me diste, es que esta cruz que tú me diste, es que estos hijos que tú me diste, es que este trabajo donde me pusiste, es que esta persona que tengo que lidiar todos los días. ¿Por qué? Porque estamos quejándonos, estamos reclamando, nos estamos comparando siempre con el otro. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo hagamos por voluntad, que lo hagamos porque entendimos lo que Él hizo y lo que quiere hacer con nosotros, a dónde nos quiere llevar. Por lo tanto, quiero pasar por ese proceso lo más rápido posible y entendiendo, con un corazón quebrantado. También porque no vemos a Dios, sino a la circunstancia. Cuando estamos pasando por el quebrantamiento, vemos la enfermedad, vemos el problema, vemos la persona y nos centramos ahí en eso. Es que ¿cuándo se irá esta persona? Es que ¿cuándo Dios me va a sanar? Es que ¿cuándo me va a cambiar la circunstancia? ¿Cuándo voy a poder tener mi casa? ¿Cuándo voy a poder salir de ese trabajo? ¿Cuándo me va a dar uno mejor? Y nos quedamos viendo la circunstancia y no vemos a Dios. Y Dios está ahí con un cincel. Ustedes han visto los que hacen, los artistas que están haciendo un escultor y está haciendo el cincel y tiene que quitar las punticas que sobran para que finalmente se pueda llegar a la imagen. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Cada vez que ve una puntica de orgullo, ¡ping!, la está quitando y duele, ¿no? Cada vez que ve algo de autosuficiencia, ahí va, ¡ting!, y la saca. Y nos duele. ¿Pero es para qué? Para que al final, ¿qué quede en esa obra maestra? A la imagen de Cristo. Para que nosotros podamos vernos a su imagen. Entonces tenemos que aprender a aceptar que esa disciplina, esa corrección, ese quebrantamiento viene por el Espíritu Santo. Viene que es un proceso donde Dios nos quiere llevar a la estatura de Cristo. Miren lo que dice Hebreos 12:11, lo que Él quiere hacer con ese quebrantamiento. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Cuál es el fruto que da? Justicia y paz. Todas las cosas se van a encarrilar como Dios quiere. Y yo voy a descansar. ¿Qué trae la paz? Descanso. Descanso, cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando todo eso que ha pasado, yo tomo esa prueba, pero la llevo sabiendo que Dios va conmigo, sabiendo que Dios está fortaleciéndome, sabiendo Dios qué es lo que quiere en el quebrantamiento, cómo quiere esa obra terminada en mí. Yo voy a poder entender y caminar hacia ese propósito, sabiendo que el fruto que va a salir en mí es ese aceite, como cuando se exprime la oliva. Es ese fruto que no podía salir de otra manera a menos que pasáramos por el quebrantamiento. El morir a nosotros mismos. ¿Lo estamos entendiendo? Pide el Espíritu Santo que cambie nuestro corazón. Que ese corazón de piedra se cambie a un corazón de carne. Para que lo podamos entender. Pídale a Dios que examine nuestro corazón. Como yo les dije, el corazón es engañoso y muchas veces creemos tener la razón. Y yo sé que es así. Y así Dios quiere que esto sea. Y yo sé porque es que todo lo que yo veo se ve bien. Así que yo me voy a ir por ahí porque Dios quiere eso para mí. Pero ¿es lo que Dios quiere? Examina mi corazón. Mira si lo que en mí hay al tener lo que te estoy pidiendo o al tener ese trabajo o al querer cambiar a la persona, no hay orgullo en mí. No quiero es salir mi yo a florecer, sino que seas tú. También tenemos que aceptarlo voluntariamente. Es mejor que hagamos el autoquebrantamiento y no que Dios tenga que quebrantarnos. Dios quiere que todos los días hagamos ese quebrantamiento. Porque no hemos entendido lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero lo que Dios quiere hacer con nosotros es un privilegio y una bendición. Es un privilegio poder decir, soy discípulo de Dios, de Jesús. Poder decir, yo quiero seguirte, es un privilegio y una bendición que no todos tienen. Y nosotros lo estamos haciendo, lo estamos siguiendo. Así que Dios quiere que lo veamos de esa forma y nosotros mismos busquemos nuestro autoquebrantamiento antes de que Dios venga y nos quebrante. Porque lo que Dios quiere es que seamos portadores de la gloria de Dios.
Dios quiere que nosotros brillemos con luz reflejada de Él. Miren lo que dice Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si entendemos ese versículo, podemos pasar por el quebrantamiento y entender lo que Dios está haciendo. Pablo lo entendió y se lo dijo a los corintios. Le dijo, a los gálatas, perdón. Le dijo, crucificado con Cristo ya estoy. ¿Ustedes saben quién era Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo estuvo ahí cuando mataron a pedradas a Esteban. Y él mismo, después del quebrantamiento que Dios trajo, que lo tumbó del caballo, que lo dejó ciego, que después de ser tan independiente, tuvo que depender de una persona y que lo llevó a reconocer quién era Dios, pudo ser el discípulo que dice ahora, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no tengo nada de Pablo, ahora es Cristo en mí, amén. ¿Quieres que Jesús brille en tu vida? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres que el proceso que Dios quiere terminar en tu vida se lleve a cabo? Yo hoy pido que hagamos un autoquebrantamiento de corazón, que revisemos cómo está nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre cómo está nuestra vida, que nos dé una radiografía de nuestro estado del corazón y que nos muestre si nuestro corazón está duro, por dónde estamos pasando, si estamos haciendo un autoquebrantamiento diario, si todos los días le estamos diciendo, Señor, examíname, pruébame, mírame, es aquí por donde quieres que yo vaya, es aquí donde quieres que yo esté, es esto lo que quieres que yo haga. O lo hacemos cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. En esta noche digámosle, Señor, gracias por amarnos como tú nos amas. Gracias porque ahora puedo entender el quebrantamiento, Señor. Y quiero que examines en esta noche mi corazón. Quiero que en esta noche, Señor, tú me muestres realmente quién he estado siendo yo. Si estoy brillando a tu imagen o estoy brillando con luz propia. Si estoy dejando que mi yo sea el que haga mi voluntad y no tu voluntad. ¿Realmente me estoy negando a mí o estoy complaciendo a mi yo? ¿Estoy haciendo todos los placeres que mi yo desea y que quiere? ¿O estoy muriendo a mí misma y estoy obedeciendo la palabra? Muéstrame si hay orgullo en mí. Muéstrame si no estoy siendo dócil. Si no puedes moldearme a tu forma. Si no puedes manejarme a tu forma. Si no puedes hacer ese molde que quieres hacer en mí, Señor, muéstrame. Muéstrame si no estoy siendo sencillo. Si yo creo poder hacerlo todo yo, no necesito de nadie. No me gusta pedir ayuda. Señor, muéstrame. Quiero cambiar. Quiero que en esta noche tú transformes mi corazón. Quiero realmente ser un portador de tu gloria. Quiero realmente que cuando la gente me vea, Señor, vea que tú estás viviendo en mí. Señor, te necesitamos en esta noche. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes mostrarnos en cada corazón si yo estoy viviendo de acuerdo a tu voluntad o a la mía. Si yo estoy haciendo mi autoquebrantamiento o yo estoy siendo necio y tú tienes que quebrantarme, Señor. Tú me tienes que llevar por circunstancias que tú no quisieras, pero como tú me amas, me disciplinas y me corriges.
Gracias, Señor, porque sé que lo que tú quieres es sacar lo mejor de mí. Gracias, Señor, porque cada vez que tú aplastas, me oprimes, me rompes, Señor, haces una nueva persona de mí, más parecida a tu imagen. Señor, en esta noche saca todo lo que no te agrada, todo lo que no te gusta de mí, Señor. Muéstramelo. Y dime qué quieres que yo haga, Señor. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Yo quiero hacerlo porque yo quiero agradarte a ti, Señor. Yo no lo quiero hacer obligado. Yo no lo quiero hacer porque me toca. Yo no lo quiero hacer porque no quiero recibir tu disciplina. Yo lo quiero hacer porque me agrada, porque te amo, porque tú me amaste primero, porque tú diste la vida por mí. Y ya no me pertenece mi vida, te pertenece a ti. Quiero hacer lo que a ti te agrada, Señor. No me quiero dejar llevar por los placeres, por los lujos, por las apariencias que eventualmente se van a esfumir y se van a ir. Quiero ser guiada por tu Espíritu Santo. Quiero hacerte que tu gloria se refleje en mí. Quiero, Señor, que todo lo que yo haga aquí en la tierra tenga un fruto que permanezca. Cámbianos, Señor, y transforma nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú lo haces en esta noche. Espíritu Santo, tú eres el que te mueves. Tú eres el que obras en cada uno de nosotros. Redarguye nuestro corazón. Muestra tu voluntad en nosotros. Cómo estamos portándonos en casa. Cómo estamos con nuestros hijos, con nuestros esposos. Cómo estamos portándonos afuera de la iglesia donde nadie nos ve. Estamos haciendo tu voluntad. Cómo estamos en nuestro trabajo, en nuestro lugar de empleo, donde nos empleamos, donde nos llevamos a cabo todas nuestras actividades. Cómo nos estamos portando, Señor. ¿Cómo estamos llevando la imagen de Cristo? ¿Realmente pueden decir que yo soy cristiana? Donde nadie me ve, solamente tú me ves. Señor, tú te agradas de mí. Cambia mi corazón, Señor. Transfórmame.